Un joven, apuesto y acaudalado varón, conmocionó a toda una provincia al comprar 3 esclavas vírgenes a plena luz del día, ante todos, en las tierras cafetaleras de la Sierra de Chiapas. Era una época en la que el honor valía más que el oro. Y lo que este hombre hizo con esas 3 muchachas dejó a todos en completo shock. Nadie, absolutamente nadie, podría imaginar el destino que les reservaba. Y mira, te lo adelanto, si ves esta historia hasta el final, entenderás por qué hasta el día de hoy este caso se recuerda con lágrimas en los ojos y un nudo en el corazón que no se quita. Prepárate, porque esta historia te va a poner el alma de cabeza y te hará cuestionar todo lo que pensabas saber sobre aquella época. Quiero agradecer de corazón a todos los que comentan aquí, especialmente diciendo desde qué ciudad nos ven. Es maravilloso saber hasta dónde llegan estas historias. A los que ya acompañan el canal desde hace tanto tiempo, mi gratitud eterna. Y a los nuevos que están llegando ahora, espero que les gusten las historias. Hago todo con mucho cariño. Un abrazo fuerte a cada una de ustedes que siempre están aquí conmigo. El año era 1857. En las fértiles tierras cafetaleras de la Sierra de Chiapas, donde el café reinaba con absoluto poder y la riqueza de los varones crecía sobre el sudor de miles de esclavos. Allí, en las verdes colinas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, se alzaba la hacienda Santa Fe, propiedad de don Rodrigo de la Fuente Cisneros, un varón de apenas 30 años que había heredado de su padre no solo tierras y fortuna, sino también un peso en el alma que el silencio no lograba aligerar. Rodrigo era diferente de los otros hacendados, alto, de hombros anchos, cabellos negros que caían sobre la frente, ojos oscuros que parecían cargar una noche eterna. Se vestía con elegancia discreta, levitas oscuras bien cortadas, botas siempre lustradas, pero había en él una tristeza que ninguna riqueza podía disimular. No se había casado, no participaba en las fiestas de la sociedad, no se interesaba por las hijas de otros hacendados que las madres empujaban en su dirección. Vivía enclaustrado en su hacienda, administrando las tierras con rigor, pero con una distancia que intrigaba a todos. La casona de la hacienda Santa Fe era una construcción imponente de 2 pisos, paredes blanqueadas con cal, techo de tejas francesas, amplios corredores con columnas de cantera traídas de Taxco, ventanas altas con ventanales de vidrio de colores, un jardín frontal con rosales que perfumaban el aire y al fondo, apartadas de la casona, las barracas donde vivían los más de 100 esclavos que trabajaban en los cafetales. Quien comandaba la casa era doña Quiteria, una mujer libre de 50 y tantos años, mulata de piel clara, que había sido nodriza de Rodrigo y luego ama de llaves de la familia. Era ella quien mandaba en la cocina, con las criadas, en la ropa lavada, en las comidas servidas. Tenía voz firme y una mirada que no dejaba pasar nada, pero un corazón que sangraba cada vez que veía al niño que había criado marchitarse en esa soledad. Aquella mañana de agosto, el frío punzante de la sierra subía por los cerros, trayendo una neblina ligera que cubría los cafetales como un manto blanco. Don Rodrigo tomó el café en silencio, solo el ruido de la taza tocando el platito, los ojos perdidos en la ventana. —¿Usted irá al pueblo hoy? —preguntó doña Quiteria, más afirmando que preguntando. —Voy, tengo una subasta. La señora cruzó los brazos sobre el delantal almidonado. —Las subastas de esclavos siempre fueron algo que usted evitaba. ¿Qué ha cambiado? Rodrigo levantó los ojos, y en ellos había una determinación que ella no veía desde hacía años. Ha cambiado que hoy no puedo darme el lujo de evitarlo. Montó en Emperador, un caballo bayo de pelaje dorado, animal noble que su padre había comprado a un criador de la Ciudad de México. La cabalgata hasta el pueblo de San Juan del Río
Llevaba poco más de 2 horas por caminos de terracería que cortaban fincas vecinas, arroyos de agua cristalina y pequeñas capillas blancas perdidas en medio del verde. San Juan del Río era un pueblo en crecimiento, erigido sobre la riqueza del café. Casonas de hacendados, comercios de mercaderes, la iglesia principal con sus torres blancas apuntando al cielo, la plaza principal donde se celebraban las fiestas y también las subastas. Aquella mañana la plaza estaba llena, hombres de sombrero de copa alta, mujeres con vestidos amplios y sombrillas para protegerse del sol, esclavos cargando compras de sus amos, arrieros conduciendo mulas cargadas de mercancías. En el centro de la plaza, armado bajo los árboles frondosos, el estrado de la subasta, una estructura de madera elevada donde la mercancía humana era expuesta para quien quisiera comprar. El subastador era Felipe Mejía, hombre corpulento de bigote encerado, chaleco a rayas de seda y voz que retumbaba por toda la plaza. Alrededor del estrado, los compradores, hacendados evaluando la fuerza de los brazos, la salud de los dientes, la edad que aún permitiría años de trabajo. Comerciantes buscando criadas para sus casas, cocineras, nodrizas. Y había también los otros, aquellos cuyos ojos brillaban de una forma diferente cuando muchachas jóvenes subían al estrado. Rodrigo llegó y desmontó del caballo, amarrando las riendas a un poste. Caminó hasta la multitud, quedándose al fondo observando. Su corazón latía desbocado. Él sabía lo que buscaba, sabía porque había sido advertido. 3 días antes, un hombre había llamado a la puerta de la hacienda por la noche. Era Tomás, esclavo de una propiedad en quiebra que sería subastada para pagar deudas. Hombre de mediana edad, cabellos canos, rostro marcado por el sufrimiento. Se arrodilló ante Rodrigo con lágrimas en los ojos. «Señor varón, yo sé que usted es diferente de los otros. Yo sé la historia de la señorita Mariana, por eso vine aquí a implorar. Mis 3 hijas van a ser subastadas». Y oí a los capataces chismorreando. «Hay un hombre, don Ricardo Valdés de Córdoba, que ya mandó decir que se las llevará a las 3. Pero no es para trabajar en el campo, no, señor. Es para...» La voz le falló. «Para una casa que él mantiene, una casa donde las muchachas son». No consiguió terminar. Rodrigo sintió la sangre helarse en las venas. Levantó a Tomás del suelo y le sujetó los hombros. «¿Sus hijas estarán en la subasta de mañana?» «Sí, señor. Juana, Benita y Laura, todas muchachas de bien, trabajadoras, nunca dieron problemas, pero el destino de ellas...» El hombre se desmoronó en sollozos. Rodrigo respiró hondo. «Yo estaré allí». Ahora, de pie en medio de la multitud, Rodrigo veía a Tomás encadenado junto a otros esclavos, el rostro destrozado por la vergüenza y la desesperación. Y entonces ellas subieron al estrado. 3 jóvenes negras vestidas con ropa sencilla de algodón crudo, descalzas, las manos temblaban. Juana, la mayor de 22 años, tenía la piel oscura como la caoba, ojos profundos que intentaban mantener la dignidad a pesar del terror. Benita, de 20 años, más delicada de facciones, lloraba en silencio, las lágrimas escurriendo por el rostro. Laura, la más joven con 19 años, sostenía una pequeña medallita de la Virgen entre los dedos, los labios moviéndose en oración muda. «Tenemos aquí mercancía de primera, señores», anunció Felipe golpeando el martillo. 3 negras, jóvenes, fuertes, saludables y... Bajó la voz con malicia. Vírgenes, perfectas para el trabajo doméstico o para...». Dejó la frase en el aire. Y algunos hombres rieron con malicia. Un hacendado levantó la mano. 500,000 pesos de plata por las 3. 600,000, cubrió otro.
Fue cuando Rodrigo vio en la esquina opuesta de la plaza a un hombre de mediana edad, barriga prominente, ojos pequeños y crueles, Valdés. Observaba a las tres muchachas con una sonrisa que revolvía el estómago y entonces levantó la mano. 800,000 pesos de plata. Me llevo a las tres ahora. El murmullo recorrió la multitud. Era una oferta demasiado alta. Felipe sonrió con codicia. 800,000 pesos de plata. ¿Alguien ofrece más? El silencio se extendió. Valdés ya comenzaba a subir los escalones del estrado cuando una voz cortó el aire. 1,200,000 pesos de plata. Todas las cabezas voltearon. Rodrigo había dado un paso adelante, sacando la cartera de piel del bolsillo interior de su levita. Por las tres ahora. La multitud explotó en murmullos. Valdés se giró, el rostro encendido de ira. ¿Quién se atreve? Rodrigo caminó hasta el estrado, subió los escalones con pasos firmes y puso el dinero en las manos de Felipe. Las tres son mías. El subastador, aturdido por la cantidad absurda, contó los billetes rápidamente y golpeó el martillo. Vendidas al señor barón Rodrigo de la Fuente Cisneros, de la Hacienda Santa Fe. Juana, Benita y Laura miraron a aquel hombre que acababa de comprarlas por una fortuna. No sabían si era salvación o si habían sido compradas para un destino aún peor. Y mientras Rodrigo las conducía fuera del estrado, bajo las miradas chocadas y las lenguas malintencionadas de todo el pueblo, una única certeza flotaba en el aire. Nada sería como antes. El viaje de vuelta a la Hacienda Santa Fe estuvo envuelto en un silencio pesado como plomo. Rodrigo seguía al frente montado en emperador, el cuerpo erguido, el rostro impasible. Detrás de él, las tres jóvenes caminaban descalzas por la carretera de terracería, las cadenas en las muñecas, tintineando a cada paso. Rodrigo no las había liberado de las cadenas allí mismo. No podía. Cualquier gesto precipitado llamaría aún más la atención, y había ojos observando cada uno de sus movimientos. Juana mantenía la cabeza erguida, intentando preservar lo que le quedaba de dignidad. Benita lloraba bajito, limpiándose las lágrimas con el dorso de las manos encadenadas. Laura apretaba la medallita de la Virgen con tanta fuerza que las uñas se clavaban en la palma de la mano, los labios murmurando oraciones que nadie oía. Cuando finalmente llegaron a la hacienda y atravesaron el portón de hierro, el sol ya declinaba en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados. Doña Quiteria esperaba en el corredor, las manos cruzadas sobre el delantal, el rostro mostrando una mezcla de aprensión y comprensión que solo años de convivencia permitían. Rodrigo desmontó y por primera vez desde que salieron de San Juan del Río miró directamente a las tres jóvenes. Sacó una llave pequeña del bolsillo de su levita y abrió los candados de las cadenas, una por una. El metal cayó al suelo con un sonido seco. Entren, tendrán donde dormir, comida y agua para asearse. Las tres dudaron, mirando la puerta abierta de la casona, como si fuera la boca de un abismo. Doña Quiteria bajó los escalones y se acercó con la suavidad de quien conoce el miedo. «Vengan, muchachas, aquí dentro no necesitan tener miedo todavía». El cuarto destinado a ellas quedaba en los fondos de la casona, lejos de los aposentos principales. No era la barraca, pero tampoco era un cuarto de huéspedes. Un cuarto sencillo con 3 petates en el suelo, una ventana pequeña con rejas de hierro, una jarra de agua y una palangana, humilde, pero infinitamente mejor que la barraca de donde habían salido. «Lávense y cámbiense esa ropa», dijo doña Quiteria, dejando 3 vestidos sencillos de algodón sobre un banco. «Después vengan a la cocina, van a comer». Cuando quedaron solas, Benita se desmoronó.
Cayó de rodillas al suelo de tablas y comenzó a sollozar incontrolablemente. El cuerpo entero temblaba. «Ya no aguanto más», gemía. «Primero nuestro amo murió y quedamos sin protección. Después fuimos vendidas como animales. Ahora este hombre gastó una fortuna en nosotras y ni sabemos por qué. ¿Qué querrá de nosotras?». Juana se arrodilló al lado de su hermana y la abrazó, pero sus propios ojos estaban vidriosos de miedo. «Sea lo que sea, lo enfrentamos juntas. No vamos a separarnos. Prométanme eso». Laura se unió al abrazo, las tres formando un nudo de desesperación y unión en medio de aquel cuarto extraño. «Lo prometo. Pero Juana, si él es como aquel Valdés, si él...». La voz le falló. «Entonces nos morimos juntas», dijo Juana con una firmeza que no sentía. «Pero no nos rendiremos sin luchar». Se lavaron en silencio, el agua fría de la palangana limpiando el polvo del camino, pero no el miedo que se pegaba a la piel. Se vistieron los vestidos limpios, sencillos, pero decentes, y bajaron a la cocina de la mano. La cocina era amplia, con una enorme estufa de leña que calentaba todo el ambiente. Ollas de cobre colgaban de las paredes, un olor a comida que hacía rugir el estómago. Sobre la mesa grande de madera, platos de comida humeante, gorditas de maíz, frijoles charros, quelites salteados, chicharrón, mole de pollo. «Siéntense», ordenó doña Quitería con gentileza firme. «La comida caliente no espera». Ellas se sentaron en la punta del banco, las manos temblando al tomar las cucharas. ¿Cuánto tiempo hacía que no comían una comida así? En la hacienda antigua recibían solo lo básico para sobrevivir: tortillas duras, frijoles aguados, a veces un pedazo de carne seca dura como cuero. «Coman», repitió doña Quitería. «Aquí nadie les va a quitar la comida de la boca». Juana fue la primera en probar. Cuando el sabor de la comida condimentada tocó su lengua, los ojos se le llenaron de lágrimas. Benita y Laura la siguieron, y pronto las tres comían entre sollozos y lágrimas, el hambre de días siendo saciada junto con un hambre aún mayor, el hambre de humanidad. Rodrigo apareció en la puerta de la cocina. Aún vestía la misma ropa de la subasta, pero se había quitado la levita y se había arremangado las mangas de la camisa. Se quedó allí parado, observando a las tres comer, y algo en su rostro se suavizó por un instante. «Mañana hablamos», dijo simplemente. «Hoy descansen, nadie las molestará». Se giró para salir, pero Juana armó de valor. «Señor». La voz salió temblorosa, pero audible. Rodrigo se detuvo, pero no se giró completamente. «¿Por qué pagó tanto por nosotras?». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Finalmente, Rodrigo respondió sin mirar atrás, porque había gente dispuesta a pagar menos por motivos peores. Y salió, dejando a las tres con aquella respuesta enigmática que explicaba todo y nada al mismo tiempo. Aquella noche, tendidas en los petates, ninguna de las tres consiguió dormir bien. Cada ruido en la casa las hacía estremecer. Cada paso en el pasillo aceleraba sus corazones, pero nadie vino. Nadie abrió la puerta, nadie las molestó. Rodrigo, por su parte, estaba en su oficina, una botella de brandy a la mitad sobre la mesa, los ojos fijos en un retrato enmarcado. Era una joven de cabellos castaños, ojos claros, sonrisa tímida. Mariana, su hermana. 3 años antes, Mariana había ido a visitar a una prima en Puebla. El viaje, que debería durar una semana, se transformó en pesadilla cuando ella simplemente desapareció. Rodrigo movilizó todo y a todos, gastó fortunas contratando investigadores, ofreció recompensas absurdas por información. 2 meses después, recibió una carta anónima con una dirección. Cuando llegó al lugar, una casona en las afueras del pueblo, encontró a su hermana, pero Mariana ya no era la misma. Los ojos vacíos, el cuerpo marcado, el alma destrozada.
Había sido secuestrada y vendida para una casa de mala vida, donde hombres ricos pagaban fortunas por muchachas vírgenes de buena familia. Rodrigo la trajo de vuelta a la hacienda, la rodeó de atenciones, llamó a los mejores médicos, pero no había remedio para lo que le habían hecho. 3 meses después, en una mañana de neblina, Mariana subió hasta la torre de la capilla de la hacienda y se arrojó. Rodrigo nunca se recuperó. La culpa lo carcomía. Los si hubiera lo perseguían día y noche. Si él hubiera sido más cuidadoso, si hubiera ido junto, si hubiera actuado más rápido. Cuando supo, a través de un informante en el pueblo, que Valdés pretendía llevar a 3 jóvenes al mismo tipo de destino que destruyó a su hermana, algo dentro de él se rompió. No podía salvar a Mariana, pero podía salvar a esas 3. Doña Quiteria entró en la oficina sin llamar. Miró el retrato, la botella, al hombre destrozado frente a ella. «Usted hizo lo correcto hoy». «Hice lo que debía haber hecho por ella», respondió Rodrigo con la voz entrecortada. «Lo que le pasó a la señorita Mariana no fue culpa suya. Usted no podía saberlo». «Pero ahora lo sé», dijo Rodrigo, finalmente levantando los ojos. «Y no voy a dejar que suceda de nuevo, nunca más». Doña Quiteria suspiró. «El pueblo va a hablar. Dirán cosas terribles. Que hablen. Yo lo aguanto. Y Valdés, un hombre como ese, no va a aceptar ser contrariado». Rodrigo cerró el puño sobre la mesa. «Entonces tendrá que aprender a tragarse la contrariedad». En el cuarto de los fondos, Laura finalmente se durmió de agotamiento, abrazada a Benita. Juana permaneció despierta, ojos abiertos en la oscuridad, intentando entender lo que estaba sucediendo. Aquel hombre era diferente, pero sería lo suficientemente diferente. Y cuando descubriera sus verdaderas intenciones, sería demasiado tarde para huir. El viento nocturno silbaba por las rendijas de la ventana, trayendo el olor a café y tierra húmeda. Afuera, en las sombras del camino que llevaba al pueblo, un jinete observaba la hacienda con ojos llenos de odio. Valdés no olvidaría aquella humillación, y la venganza en las tierras cafetaleras de Chiapas en 1857 era un platillo que se servía frío, pero siempre se servía. Los días siguientes trajeron una falsa sensación de tranquilidad a la hacienda Santa Fe. Juana, Benita y Laura se fueron adaptando a la rutina y algo inesperado comenzó a florecer entre aquellas paredes. Una confianza frágil, pero genuina. Rodrigo pasó a conversar con ellas durante las comidas, preguntando sobre sus vidas antes de la subasta, escuchando sus historias con atención respetuosa. Doña Quiteria las trataba como hijas, enseñando recetas antiguas y secretos de la casa. Pero afuera, en las sombras de la provincia, Valdés tejía su venganza con paciencia de serpiente. Él sabía que no podía simplemente invadir la hacienda y llevarse a las muchachas a la fuerza. Rodrigo era varón, tenía posición social y hombres armados protegiendo su propiedad. Necesitaba una estrategia diferente. Necesitaba destruirlo socialmente primero, y así comenzó a circular por el pueblo un rumor más ponzoñoso. Decían que Rodrigo mantenía a las 3 muchachas como concubinas, que hacía orgías nocturnas en la casona, que su locura había alcanzado niveles intolerables. Las damas de sociedad suspiraban horrorizadas en los salones. Los hombres asentían con la cabeza en fingida reprobación. Muchos de ellos envidiosos del supuesto libertinaje del varón. La presión social creció hasta que el párroco del pueblo, Padre Ignacio, un hombre viejo, de barbas blancas y conciencia intranquila, resolvió actuar. En una tarde de septiembre apareció a la puerta de la hacienda Santa Fe exigiendo hablar con Rodrigo. «Varón», dijo cuando fueron recibidos en la sala principal, «las acusaciones contra usted son graves, la comunidad está escandalizada. Necesito verificar la situación de esas muchachas». Rodrigo mantuvo la calma. «Padre Ignacio,
Usted conoce mi carácter, conoció a mi padre, sabe que somos una familia de bien. Lo sé, pero también conozco los rumores, y cuando el río suena, agua lleva. Entonces hable con ellas, dijo Rodrigo. Pregúnteles directamente si son maltratadas. Las tres fueron llamadas. Entraron en la sala con los ojos bajos, como dictaba la costumbre. Pero cuando el párroco hizo las preguntas, Juana levantó el rostro con dignidad sorprendente. Padre, aquí somos tratadas con respeto. Trabajamos, comemos bien, dormimos en paz. Don Varón nunca nos ha puesto una mano encima de forma indebida. Benita confirmó con la cabeza. Es la verdad, padre. Por primera vez en mi vida no tengo miedo de dormir. Laura, la más joven, añadió con voz suave. Don Varón nos salvó de un destino terrible. Le debemos la vida. El párroco examinó los rostros de las tres, buscando señales de miedo o coacción, pero solo encontró la verdad. Suspiró pesadamente. Que Dios sea testigo de sus palabras. Pero, varón, usted necesita entender que su situación es delicada. Un hombre soltero con 3 muchachas en casa. La sociedad no acepta bien eso. La sociedad, dijo Rodrigo con una punta de amargura, acepta muy bien que esas mismas muchachas sean azotadas en el cepo, vendidas como ganado y violentadas por sus amos. Pero cuando son tratadas como seres humanos, ahí sí surge el escándalo. El párroco no tuvo respuesta para eso. Salió de la hacienda pensativo, pero su visita no calmó los ánimos del pueblo. Por el contrario, Valdés la usó como evidencia de que algo andaba mal. Hasta el párroco tuvo que ir a verificar, decía él en el club, y aún así el varón no cambia su comportamiento. Es una afronta a todos nosotros. Fue entonces cuando Valdés decidió dar el golpe final. En una noche sin luna, él y 6 hombres armados rodearon la hacienda. No venían como invasores silenciosos, sino como una comitiva oficial, alegando que ejecutaban una orden moral de la comunidad. Rodrigo fue despertado por los gritos de los vigías. Se vistió a toda prisa y salió al pórtico con un rifle en las manos. Sus hombres ya estaban posicionados alrededor de la casona, todos armados. Valdés desmontó con arrogancia. Vengo por lo que debió ser mío desde el principio, Rodrigo. Esas 3 negras vienen conmigo. La comunidad ha decidido que su tutela sobre ellas es impropia. Rodrigo apuntó el rifle directamente a su pecho. Usted no tiene autoridad alguna aquí. Esta es mi propiedad y estas muchachas están bajo mi protección. ¿Protección?, rió Valdés con escarnio. Todos saben lo que usted está haciendo con ellas. Usted es un degenerado que mancha el nombre de su familia. Fue cuando las puertas de la casona se abrieron y las 3 jóvenes salieron, seguidas por doña Quiteria. Juana dio un paso al frente, la voz firme cortando la noche. Don Varón nos salvó de usted, Valdés. Nosotras sabemos para dónde nos iba a llevar, para aquella casa inmunda donde las muchachas son destruidas. El rostro de Valdés empalideció. ¿Cómo se atreve, negra atrevida? Se atreve porque aquí puede, dijo Rodrigo, y usted se va ahora antes de que yo haga que nunca más pueda volver. Valdés miró a su alrededor y vio que estaba en desventaja. Los hombres de Rodrigo eran más numerosos y estaban mejor posicionados, pero antes de montar en su caballo, escupió una última amenaza. Esto no ha terminado, Rodrigo. Usted pagará por esta humillación. Galoparon por la noche, dejando solo polvo y odio atrás. Rodrigo bajó el rifle, el cuerpo temblaba por la tensión acumulada. Juana se acercó a él. «Gracias», dijo simplemente. Rodrigo miró a las 3, a doña Quiteria, a sus hombres leales, y por primera vez, en 3 años, sintió que había hecho algo correcto, algo que honraba la memoria de Mariana. Los meses siguientes no fueron fáciles. La sociedad de San Juan del Río le dio la espalda a don Rodrigo. Ya no era invitado a eventos, era evitado en la calle.
murmurado en las esquinas, pero él soportó todo con la cabeza erguida. Y entonces, casi un año después de aquella noche, llegó la respuesta del abogado de la Ciudad de México. Había una brecha legal. Rodrigo podría liberar a las tres a través de un testamento especial, garantizándoles no solo la libertad, sino también un dote que les permitiría vivir con dignidad. En una mañana de primavera, él reunió a las tres en la oficina nuevamente y colocó sobre la mesa 3 documentos firmados y sellados. Estos son sus papeles de libertad. Cuando yo muera, ustedes serán oficialmente libres y recibirán una suma que les permitirá comenzar una nueva vida. Pero hice más. La registré como residentes libres de la hacienda. No es perfecto, pero es lo que puedo hacer dentro de las leyes de este país injusto. Juana tomó el documento con manos temblorosas. ¿Y si usted vive por muchos años? Rodrigo sonrió tristemente. Entonces ustedes se quedarán aquí trabajando como empleadas, recibiendo un salario guardado a su nombre hasta que la libertad plena sea posible. Las tres se entrecerraron los ojos y fue Laura quien habló. Usted nos dio más que libertad, nos devolvió nuestra humanidad. Los años pasaron, Rodrigo nunca se casó. Valdés acabó siendo expuesto por sus crímenes y huyó de la provincia en desgracia. Las tres jóvenes permanecieron en la hacienda Santa Fe, no más como esclavas, sino como parte de la familia que se había formado en esas paredes. Y cuando Rodrigo finalmente murió, ya viejo y de cabellos blancos, Juana, Benita y Laura lloraron no como antiguas esclavas liberadas, sino como hijas que perdieron un padre, un hombre imperfecto, nacido en una época cruel, pero que eligió hacer las cosas diferente dentro de los límites que tenía. Y así termina esta historia de valentía, sacrificio y redención. Un hombre que, aunque atrapado en las cadenas de su época, encontró una manera de hacer el bien. Si le gustó esta historia, deje su comentario aquí abajo. Me gusta mucho saber su opinión. Y mire, está apareciendo un video aquí en su pantalla. Haga clic en él, porque tengo otra historia emocionante esperándole. Nos vemos del otro lado.